En el Señor Jesucristo somos libres del pecado y de la muerte. La palabra de Dios es vida. Bienvenidos a Escrito está en la palabra de Dios. Con Pedro Elías. ¿Qué pensaría usted que teniendo una deuda muy grande, alguien un día la cancela, paga hasta el último peso que usted debía, pero después quieren volver a cobrarle? Y esa persona usa a otros para estarle acusando, diciendo que usted es un ladrón, cuando ya alguien pagó esa deuda. Algo semejante ocurre con quienes hemos creído de todo corazón en el Señor Jesucristo y le hemos obedecido. Podemos mirarlo en Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Inicia el apóstol Pablo dando doctrina a la iglesia en Roma y les habla con la autoridad que recibió directamente del Señor Jesucristo. Recordemos que Él fue tomado en el Espíritu y llevado al paraíso, al tercer cielo, lo dice en su palabra, donde recibió directamente el Evangelio, la doctrina, la enseñanza para la iglesia. Esta doctrina que Él está enseñando acá a la iglesia en Roma es parte de lo que recibió en el tercer cielo. Y empieza con una aseveración tal que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero además aclara, los que no andan conforme a la carne. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente es para los que hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que le obedecimos en el cumplimiento del nuevo nacimiento, creyendo de todo corazón en Él, arrepintiéndonos de verdad de nuestros pecados, haciéndonos bautizar conforme está escrito en su palabra, conforme lo hicieron los apóstoles directos del Señor Jesucristo, como Pedro y los demás. Él dio la gran comisión y Él ordena que debemos primeramente creer de todo corazón en Él, como está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 y 38. Recordemos que Pedro estaba en ese instante lleno, guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y le predicó el Evangelio a una multitud de los mismos que habían gritado: crucifícale, crucifícale. Y él les dice: ustedes son los autores, ustedes mataron al autor de la vida y lo crucificaron en un madero. Nosotros lo vimos, somos testigos, pero Dios lo resucitó de los muertos. Y cuenta la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, que había tanta unción en Pedro que toda esa gente fue redarguida. Su conciencia les ardía, les remordía. Y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Acá dice, esto es, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estar en Cristo Jesús es obedecerle lo que Él nos enseñó. Los que no andan conforme a la carne. Recordemos que el fruto de la carne es envidia, ira,
borracheras, murmuraciones, chismes, calumnias y tantas cosas más que son las obras de la carne. Es decir, no pensemos que esto es para cualquier persona que repite como un lorito de pronto o salta y dice aleluya, gloria a Dios, pero que sigue viviendo una vida de pecado según la carne, que no está guiado por el Espíritu Santo de Dios. La palabra es clara. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recordemos que nos enseña la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para andar conforme al Espíritu, ahí está Espíritu con E mayúscula. Recordemos que Espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo y Espíritu con E minúscula se refiere al Espíritu del hombre. Entonces acá es a los que andan o andamos conforme al Espíritu Santo de Dios. Y la palabra enseña que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y el mismo apóstol enseñando doctrina dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por medio del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros que podemos hacer morir las obras de la carne. Que en el momento que la persona o el Hijo de Dios viene un pensamiento enviado por el enemigo para sentirle envidia de alguien, aún hasta espiritual, hermanos. El enemigo es tan astuto que, por ejemplo, en una congregación Dios está levantando a una joven que acaba de llegar y el Espíritu Santo la está usando. Y hay quien se levanta y se muerde de envidia, de ira y tiende a acechanzas. ¿Está de acuerdo al Espíritu? No, está de acuerdo a la carne. Ahí no aplicaría que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es para los que andamos según el Espíritu. Y por el Espíritu de Dios es que hacemos morir las obras de la carne. Entonces, ¿qué ocurre? Llega esta joven, empieza el Señor a usarla en la palabra, en profecía, de la forma como el Espíritu Santo le place hacerlo. Cuando viene ese demonio enviado por el diablo a colocar envidia, ahí es donde tenemos que decir, amado Espíritu Santo, mira, estoy sintiendo envidia, estoy sintiendo amargura, esto no es tuyo. En el nombre de Jesucristo le ordeno que salga de mi vida. Y si lo hace con autoridad, ese demonio sale y usted es libre y aplica la palabra. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la única forma de hacer morir las obras de la carne, repito, está en la palabra. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que en este momento sea el Espíritu Santo de Dios hablando a cada persona que escucha este mensaje. Que el Espíritu Santo de Dios sea redarguyendo, y si hay alguien que en este momento está sintiendo envidia, tiene raíces de amargura, o aún tiene problemas con la cerveza, con el cigarrillo, con el chisme, con la mentira, con la habladuría, esos son obras de la carne. Y eso roba la salvación. Está claro. La palabra es clara. Y si Dios hoy nos está dando este mensaje, es porque lo necesitamos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Alabado sea Dios. De tal forma que le invito para que oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesús te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, y tu palabra es viva, y tu palabra es vida. Que en este mismo instante el poder de tu Espíritu Santo sea mostrándonos
en qué estamos fallando. De pronto, qué obras de la carne se manifiestan en nosotros para sacarlas, hacerlas morir en el nombre del Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si este mensaje ha bendecido su vida, le invito para que lo escuches varias veces. También para que lo compartas con muchas personas. De igual forma para que te suscribas al canal y para que des like. Que tengas un día lleno de la bendición de Dios, un fin de semana lleno de su presencia, que podamos meditar este fin de semana y podamos ser libres de toda obra de la carne, porque la palabra dice: así que cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un abrazo y que tengas el mejor fin de semana en el nombre del Señor Jesús.